Se aprecia, ¿no? Sí, listo. Muy bien. Bueno, vamos a ir hablando del impuesto a las utilidades de empresa. ¿Cuál es el marco normativo? Fíjense ustedes que tenemos como texto ordenado vigente la ley 843 que abraza prácticamente al sistema tributario y básicamente a todos los impuestos que son de orden nacional o de dominio nacional. Entonces, la ley 843, encontramos ahí la ley referente al impuesto a las utilidades de empresa. Esta ley que contiene unas normas que caracterizan a este impuesto, que identifica de manera clara al sujeto pasivo, el hecho generador, la base imponible, la alícuota, las exenciones, entre otros elementos. Después de la ley vienen los decretos supremos, en este caso el decreto supremo 051 es el decreto que viene a reglamentar la ley 843 referente al impuesto a las utilidades de empresa. Luego hay unas modificaciones y que se encuentran en el decreto supremo 27190 y otras modificaciones en el decreto 29387 y resolución administrativa emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales que vienen también a reglamentar, a normar los procedimientos, los requisitos, ¿no? Si ven ustedes acá, hay una jerarquía normativa, ¿no? Primero está la ley, después están los decretos supremos y luego están las resoluciones administrativas en este caso, ¿no? Hay más normas, ¿no? Pero estas son las esenciales que envuelven prácticamente y que nos hablan del impuesto a las utilidades de empresa. Entonces vamos a conocer un poco una a una de estas normas que establecen y reglamentan al impuesto a las utilidades de empresa, ¿no? En primera instancia tenemos a la ley 843, ley de la reforma tributaria, que fue puesta en vigencia el 20 de mayo de 1986. Bien, esta norma tiene 14 títulos, 41 capítulos, de 114 artículos, entre los cuales se encuentra el impuesto a las utilidades de empresa. Luego, como habíamos señalado, está el decreto supremo 24051, que prácticamente es el decreto que viene a reglamentar in extenso lo que es el IVE en cuanto a la ley se refiere, ¿no? Luego tenemos el decreto supremo 27190, que reglamenta aquellas modificaciones que se hicieron a la ley, ¿no? Cuando la ley se modifica, inmediatamente le deviene un decreto supremo, ¿no? Entonces, se modificó la ley 843 en algunos artículos que la atingen al IVE, y por lo tanto tuvo que salir un decreto supremo, en este caso el 27190, que también viene a reglamentar aquellos artículos que fueron modificados, ¿no? Luego tenemos el decreto supremo 29387, que modifica el reglamento de impuestos sobre las utilidades, que básicamente nos habla o corresponde a la represión en moneda extranjera y valores en moneda constante en los estados financieros de las empresas para fines de determinación de las utilidades imponibles, ¿no? Entonces, este decreto reglamentario de alguna manera viene a aclarar, a normar, en este caso, la represión en moneda extranjera. Luego tenemos una resolución administrativa emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales en el año 1999, prácticamente emitida el 13 de agosto
de 1999, donde también reglamenta en extenso y señala algunos requisitos del decreto supremo que hacíamos mención hace un momento, ¿se recuerdan? El decreto 24051, que reglamenta in extenso al impuesto a la utilidad de empresa, ¿no? Entonces, esta resolución administrativa, la 05-04199, reglamenta, aclara, establece requisitos a esa secuencia, ¿no? De ley, decreto, y en este caso una resolución que también viene a normar de manera más específica lo que establece el decreto supremo que reglamenta al impuesto a las utilidades de empresa. Bien, en otras normas, ¿no?, que podemos señalar que coadyuvan, digamos, al desarrollo de lo que es el impuesto a las utilidades de empresa, como habíamos señalado anteriormente, el decreto supremo 24051, el decreto supremo 27190, el decreto supremo 29387, la resolución administrativa 054199 y otras resoluciones, ¿no? Que también hay. Bien, a lo que es importante señalar en el artículo 42 de la ley 843 es lo referente al principio de fuente, ¿no? El principio de fuente que establece o que se establece en el impuesto a las utilidades de empresa, ¿no? ¿Qué nos dice este principio de fuente, ¿no? ¿Qué es el principio de fuente? Nos señala claramente este principio en el artículo 42 de la ley 843, entendiendo a todos los ingresos que provienen de bienes situados, o mejor dicho, ¿no?, a todas las utilidades que provienen de bienes situados, colocados o utilizados en el Estado, ¿no? Es decir, todo aquello que nos permita generar utilidades en el Estado. Asimismo, derechos explotados en el territorio nacional. Asimismo, actividades realizadas en el territorio nacional susceptibles de producir utilidades, ¿no? O sea, fíjense ustedes, aquí está de alguna manera en tema espacial circunscribiendo, digamos, el actuar del impuesto a las utilidades de empresa. Y rige estas utilidades el principio de fuente, ¿no? Básicamente es donde se genera la riqueza, donde se genera la utilidad, ¿no? Entonces, todas las utilidades que provienen de bienes situados y colocados o utilizados en el Estado, ¿no?, de que provengan de derechos explotados en territorio nacional, de actividades realizadas en el territorio nacional susceptibles de producir utilidades. Así también, Dice así, diga. una consulta, entonces esto sería en las ventas y también en las permutas con de esta ley, de la ley 843 del artículo 42. Sí, Es una sí, consulta. a ver. Ay, no, era una consulta. Quería ver Ay, si ay, estaba ay. en lo correcto. Gracias. Sí. En este artículo 42, lo que trata de explicar es el principio de fuente que rige para el impuesto a la utilidad de empresa, ¿no? O sea, principio de fuente, donde las utilidades, es decir, dónde se generaron, de dónde provienen. En este caso, dice, ¿no?, de los bienes situados y colocados y utilizados en el Estado, los derechos explotados en territorio nacional, actividades realizadas en territorio nacional, pero no también nos habla de manera particular de estos tres elementos que estoy situando, sino que va más allá, digamos, ¿no? Como por ejemplo,
de otros ingresos de fuente boliviana, remuneraciones o sueldos de directores por actividades que realicen en el exterior para empresas bolivianas. O sea, ¿qué significa esto, no? Que aún yo estando fuera de Bolivia y realizo alguna actividad en el exterior para las empresas bolivianas, también rige el principio de fuente. Honorarios, retribuciones, remuneraciones por prestaciones de servicios, consultoría, asesoramiento de todo tipo, asistencia técnica, investigación, profesionales y peritajes realizados desde o en el exterior cuando los mismos tengan relación con la obtención de utilidades de fuente boliviana. ¿Qué significa esto, no? Que si bien pueden estar afuera, ¿no? Pero ¿quién le está pagando? ¿De dónde le están pagando? De Bolivia hacia afuera. Por lo tanto, las utilidades, ¿no? Los ingresos por este concepto que tengan los directores o los honorarios que tengan los consultores, personas que vienen servicio de afuera hacia Bolivia, rige el principio de fuente, porque su utilidad que ellos van a percibir tiene la fuente en Bolivia. O sea, a esto es lo que llamamos principio de fuente, ¿no? Y va también para aquellos que acabamos de señalar, aun cuando no se encuentren en territorio nacional. Bien, algo para poder aclarar, importante, que ya conocen, la alícuota del IVE es el 25% de las utilidades, ¿no? Este 25% que prácticamente se lo lleva el Estado, ¿no? El 25% de las utilidades que produce la empresa se lo lleva el Estado y el 75% queda en manos, podríamos decir, del sujeto pasivo. El artículo 36 habla sobre el hecho imponible. El hecho imponible es decir, cuál es, en otras palabras, la base imponible. Es decir, ese 25% del que hemos hecho referencia hace un momento, ¿sobre qué se aplica? Dice acá, el IVA se aplica sobre las utilidades resultantes de los estados financieros al cierre de cada gestión anual y ajustadas de acuerdo a la ley. Los no obligados a llevar contabilidad no realizan actividades comerciales y deben elaborar una memoria anual especificando los ingresos y los gastos, ¿no? Si bien es cierto que todas las empresas de orden lucrativa deben elaborar estado financiero, esos 5 estados que conocemos habitualmente, y aquellas empresas que no sean lucrativas no están obligadas a llevar la contabilidad como tal. Para este caso, ellos presentan una memoria anual donde deben especificar los ingresos y los gastos. En otras palabras, es solamente el nombre que cambia, ¿no? Porque para llegar a estos resultados que piden impuestos nacionales, necesariamente también hay que llevar una contabilidad dentro de la empresa, ¿no? Pero no le llamamos estado, sino que le llamamos en memoria anual, contiene casi lo mismo que los estados que estoy mencionando, ¿no? Pero sin embargo, no se le exige como tal estos estados financieros, sino la presentación de unas memorias anuales, ¿no? Donde de igual manera tiene que reflejar de manera amplia sus ingresos y los gastos, ¿no? Bien, ¿quiénes son sujetos de este impuesto? Son sujetos de este impuesto las empresas públicas como privadas, todo tipo de sociedades, ¿no? Es decir, las empresas unipersonales, las empresas jurídicas, las personas naturales, ¿no? Así como las empresas mineras, empresas petroleras, empresas de energía eléctrica, empresas unipersonales, profesiones liberales u oficios. Prácticamente puedo resumir
empresas jurídicas o personas jurídicas, empresas unipersonales, que administran impuestos nacionales y la califica como tal, ¿no? Personas jurídicas, ahí hemos dicho, todas aquellas empresas que se han constituido a partir de dos o más personas, ¿no? Como la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandito simple, sociedades accidentales, las cooperativas, demás, ¿no? Luego teníamos las empresas unipersonales, prácticamente donde existe un solo dueño, ¿no? Un solo dueño. Tiene la obligación de llevar registro contable, de presentar balance y demás, ¿no? Y luego teníamos las personas naturales, aquellas que ejercen profesiones liberales, metíamos en esa bolsa a los abogados, los consultores, los contadores, los médicos y demás técnicos que existan, ¿no? Es decir, cuando desarrollan por cuenta propia algún trabajo y se encuentran debidamente registrados ante el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Bien, la base imponible es la utilidad neta, ¿no? La utilidad neta, que es resultado de reducir la utilidad bruta, es decir, los ingresos menos los gastos. ¿Qué significa esto? Que solamente se contemplan aquellos gastos que son necesarios para la conservación de la fuente, ¿no? Es decir, los gastos que han ayudado, ¿no? De manera directa, ¿no? A la generación de las utilidades, ¿no? Es decir, conservación de la fuente. Se administran como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de utilidad grabada y la conservación de la fuente. Es decir, todos aquellos gastos que de manera directa o indirecta contribuyen a la conservación de la fuente, es decir, que estén involucrados directamente o indirectamente con ese proceso de producción que está tendiente a generar utilidades, ¿no? Bien, aquí también es importante hacer alguna cierta diferencia cuando hablamos del anterior punto con referente a la utilidad neta como base imponible de la alícuota del 25%, ¿no? Entonces, para poder llegar a esa utilidad neta que referíamos hace un momento, se hacen algunos gastos que son deducibles y que claramente están establecidos tanto en la ley como en el decreto reglamentario. Y es pertinente aquí aclarar la diferencia entre lo que es la utilidad contable y la utilidad tributaria. Hay una diferencia, ¿no? La utilidad contable, podríamos decir que en gran manera no se deducen, no, la utilidad contable, a diferencia, ¿no?, de la utilidad tributaria, no contempla algunas deducciones, podríamos decir, ¿no? En entendido de qué? De que impuestos nacionales otro no nos permite deducir todos los gastos que la empresa pueda tener, ¿no? Todos los gastos que la empresa pueda tener. Para que ello hace una clasificación, ¿no? Y la encontramos claramente en la ley en el decreto supremo que reglamenta el IVE y nos dice qué gastos pueden ser deducibles y qué gastos no pueden ser deducibles. En otras palabras, algunos ingresos no son considerados como tales y también algunos gastos no son considerados como deducibles para el IVE.
Las leyes se concentran más en especificar gastos no son deducibles. Es decir, porque eso permite tener una mayor base imponible sobre cuál se va a aplicar el 25%, ¿no? Si contemplamos todos los gastos que sean deducibles, la base imponible para el EUE cada vez más se va a ver reducida. Por lo tanto, esa utilidad tributaria, a diferencia de la utilidad contable, la hace pues diferente los gastos que se pueden considerar deducible y no deducible para poder aplicar sobre esta base imponible el 25% para poder obtener el impuesto a las utilidades de empresa, ¿no? En cuanto respecta a las retenciones, habíamos dicho el día de ayer también, importante aclarar, y que bien aquí lo cita el numeral 19 de la resolución administrativa 541/99, que al momento de realizar una compra, ya sea de bien o de servicio, se debe aplicar una retención. Es decir, que cuando no media una factura o documento equivalente, al momento de hacer una compra de un bien o de un servicio, debemos hacer las retenciones establecidas en la ley. ¿Y qué retención establece la ley? Ya lo señala en la ley de la 843 y la RA lo explica de manera más clara, ¿no? En su numeral 19 y hace una diferencia clara entre bienes y servicios, diferencia que también hemos establecido nosotros, ¿no? Un bien es todo aquello que puede tocar al momento de su adquisición o de su aplicación, ¿no? Un televisor, una computadora, un mueble, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo lo que yo puedo tocar es un bien. Y todo lo que yo aplico o me siento beneficiado por la compra de un servicio y no lo puedo tocar, valga redundancia, es un servicio, ¿no? El servicio de aseo urbano, por ejemplo, ¿no? El servicio de alumbrado de energía eléctrica, ¿no? El servicio educativo, ¿no? Uno paga, en este caso, están pagando el módulo, ¿no? Correspondiente a la gestión tributaria. ¿Y qué se lleva? No se llevan algo físico, ¿no? Sino se llevan un servicio, es intocable, es intangible, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre bien y un servicio, la tangibilidad. Y como un bien viene de un proceso productivo, ¿no? De una interacción entre la fuerza de trabajo y la materia prima, se le atribuye un menor grado de retención, un menor grado de retención, ¿no? Cuando nosotros compramos un bien, tenemos que aplicar una retención para que ese gasto que nosotros vayamos a realizar sea deducible al IUE. Tenemos que hacer la retención y utilizar debidamente el formulario correspondiente, el 570, donde se aplican las retenciones, para que yo pueda utilizar ese gasto y sea deducible al IUE. Entonces, cuando se trata de bienes, ¿cómo funciona? ¿Cuánto se retiene? Se retiene el 8%. ¿Cómo está formado ese 8%? Un 3% de impuestos a la transacción, un 5% de impuestos a las utilidades de empresa. Ambos suman 8%. En bienes, entonces, es la retención del 8% de un bien que uno compra y no
nos entregan la factura o documento equivalente. Repito, y para que ese gasto sea deducible al IUE, necesariamente tendremos que hacer la retención correspondiente en los formularios autorizados y de manera mensual. En el caso de los servicios, cuando yo compro un servicio y no me dan una factura, no me dio una factura o documento equivalente, yo tengo que aplicar la retención. ¿Del cuánto? Del 15.5%. ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo está compuesta esa retención? Un 3% de IT y un 12.5% de IUE. De igual forma, esta retención tiene que estar registrada y declarada a través del formulario correspondiente para que este gasto que hemos utilizado pueda ser deducible al impuesto. Si hacemos lectura de las retenciones del numeral 19, dice lo siguiente: cuando se acrediten o efectúen pagos por prestación de servicios a personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios en forma independiente, es decir, un jardinero, un albañil, o cualquier persona, en otras palabras, que no esté registrada ante el Servicio de Impuesto Nacional y no emita factura, deberá retener, dice, sin lugar a deducción alguna, la tasa del 25% impuesto a las utilidades. ¿Qué significa esto? Que yo voy a presumir de los 100 bolivianos, de los 100 bolivianos que le voy a pagar a este jardinero, voy a presumir, dice, sin prueba en contrario, dice, voy a presumir que tiene una utilidad del 50%. ¿Qué significa esto? Que yo le estoy pagando 100 y presumo que está ganando 50 bolivianos. Esa es la presunción. Y sobre esta presunción del 50%, voy a aplicar el 25% de la cuota del IVA, ¿no? Voy a aplicarle el 25%. En otras palabras, hacemos números, utilizamos la aritmética y nos va a dar que en realidad lo que se está aplicando es el 12.5% sobre el precio de venta del servicio, ¿no? Es decir, de los 100 bolivianos, la retención de 12.5% sería 12 bolivianos con 50 centavos, ¿no? En general, en resultado, ¿no? O sea, se presume una utilidad del 50%. ¿Cuánto es el 50% de 100 bolivianos? 50 pesos. A 50 bolivianos le aplicamos el 25% y nos va a dar 12.5 bolivianos. En otras palabras, se aplica, ¿no?, a ese precio de compra de ese servicio el 12.5% que vendría a dar lo mismo, pero aquí estamos desglosando de dónde viene ese 12.5%. Y cuando se trata de compra de bienes, dice, de igual manera, que debemos presumir, leemos, sobre, ¿dónde vamos? Ya. Se deberá retener el 12.5% y la alícuota del impuesto a la transacción el 3%. Sobre el importe total pagado, tratándose de la compra, dice, de bienes a los mencionados sujetos pasivos, deberá retenerse la tasa del 25% del 20%. ¿Se recuerdan? Si hace rato ganaba 100 bolivianos, presumíamos que 50 bolivianos era su, van a pretender, a presumir que la utilidad ahora es 20 pesos.
se le pagó 100 y su utilidad es 20 bolivianos. Sobre esa utilidad presunta, sin prueba en contrario, vamos a aplicar el 25%. Y ese 25% es lo que nos da 5, ¿no? 5. Entonces, por eso, de manera general, se dice que debemos aplicar el 5% de retención correspondiente al impuesto a las utilidades cuando se trate de compra de bienes, ¿no? De bienes. Y a ese 5% le agregamos el 3% del impuesto a las transacciones, lo que vendría, en otras palabras, a hacer una retención del 8% cuando se trate de compra de bienes, ¿no? Creo que también aquí queda claro el asunto de las retenciones, porque en unos casos el 15.5% cuando se refiere a los servicios y en otros casos del 8% cuando se refiere a bienes, ¿no? Y hacemos la disgregación de estos casos. En el caso del 15.5%, 3 corresponde al IT y 12.5% al IUE. En el caso de bienes, 3 corresponde al IT y 5% al IUE. Bien, en el caso de las donaciones, que la compañera, no sé si bien hacía alguna pregunta a referente, ¿no? Efectivamente, la norma establece el Decreto Supremo 24051 que sí, digamos, se pueden hacer efectivamente, ¿no? Pero existe un límite para poder decirle, ¿no? Y el artículo 18 nos señala en su lo siguiente: excepto las efectuadas a entidades sin fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de este impuesto, hasta el límite del 10% de la utilidad imponible correspondiente a la gestión en que se haga efectiva la donación o cesión. ¿Qué significa? Que yo solamente puedo utilizar como gasto deducible el 10% de esa utilidad, solamente el 10%, ¿no? Y no solamente utilizar hasta un límite del 10%, sino que también esta operación me exige que yo, al momento de contabilizarla, esté respaldada por unos requisitos que están establecidos en el numeral 23 de la resolución administrativa, la 541/99, ¿no? Repito nuevamente cómo señala este artículo 18 del Decreto Supremo 24051. Las donaciones y otras sesiones gratuitas, excepto las efectuadas entidades sin fin de lucro, reconocida como exenta a los fines de este impuesto, hasta el límite del 10% de la utilidad imponible correspondiente. Por eso señalaba el día de ayer justamente que muchas empresas o entidades financieras, incluso universidades, crean una fundación, ¿no? Una fundación para que cuadre dentro de lo que es este artículo, este inciso, ¿no? Dice, excepto las efectuadas a entidades sin fines de lucro. Esos son los gastos que podrían ser deducibles, ¿no? Donaciones a entidades sin fines de lucro. Entonces, crean una fundación, ¿no? Estas entidades financieras, igual como por ejemplo Tigo tiene su fundación, la Universidad en Santa Cruz tienen su fundación. ¿Por qué? Porque de esa utilidad imponible van a poder disponer de un 10%, ¿no?
y utilizan estas fundaciones para destinar este 10%, y bueno, ya verán contablemente y cada empresa cómo maneja o qué se hace o cuál es el destino de ese 10%, ¿no? Bien. Compensación de pérdida. No vamos a ver nosotros, ¿no? Que los balances, ¿no? Que los estados financieros o el estado de resultados siempre va a generar utilidades para la empresa. Asimismo puede generar pérdidas, ¿no? Puede generar pérdidas. ¿Qué significa? Que en vez de ir para adelante, va para atrás. La empresa es deficitaria, ha arrojado pérdidas. Entonces, el artículo 3 de la, en este caso, el artículo 48 de la ley 843, que fue modificada por el artículo 10 de la ley 169 y reglamentada por el artículo 3 de la resolución normativa directorio, la 1018-00005 del 2 de marzo de 2018, establecen de manera conjunta y en consonancia la ley, el decreto y la resolución normativa directorio, que estas pérdidas, dice, podrán ser compensadas hasta los 3 años siguientes, ¿no? ¿Qué significa esto de la compensación de pérdidas, ¿no? Supongamos que este año tenía una pérdida de 100.000 bolivianos, ¿no? De 100.000 bolivianos. Al año voy a tener una utilidad de 30.000 bolivianos. Yo bien podría pagar impuestos, ¿no? 25% sobre esas utilidades de 30.000. Pero como he tenido pérdida, saco de esos 100.000, 30.000 y compenso. Entonces, si bien tuve utilidades, pero gracias, podríamos decir, entre comillas, a las pérdidas que tuve el año anterior, sí tuve utilidades, pero no hay donde aplique el 25% porque estoy compensando utilidad con pérdida, ¿no? Es decir, que el año 2021 tuve pérdida, este 2022 tengo utilidades, voy a compenso pérdidas con utilidades y no voy a poder aplicar la alícuota del 25% porque no hay sobre qué aplicar porque he compensado. Sin embargo, tengo utilidades en mi gestión, ¿no? O sea, mi balance está bonito para presentarlo al banco, pero no he pagado impuestos porque no he tenido dónde aplicar el 25% por efecto de esta compensación entre pérdida y utilidad. ¿Hasta cuándo puedo compensar mis pérdidas? Dice, hasta 3 años siguientes, ¿no? 3 años siguientes. Así tenga yo todavía utilidades a compensar en el 4.º año, ya no lo puedo hacer, ¿no? Ya no lo puedo hacer. Bien, ¿no? Entonces, ahí queda claro. ¿Qué nos dice ese artículo 3 de la RND 1018-000005? Las pérdidas acumuladas a la gestión 2010 y las que se generan a partir de la gestión 2011 no serán objeto de actualización y serán deducidas en plazo no mayor a los siguientes 3 años, entendiéndose a 5 años para el sector productivo de hidrocarburos y minería, ¿no? Hace una pequeña diferencia. También nos indica acá que no sufren actualizaciones, ¿no? Que solamente se pueden utilizar a los 3 años siguientes, como ya la establece la ley en su artículo 48, ¿no? Entonces aquí también quedamos, me parece, muy claro en el término de compensación y pérdidas, ¿no? Esto es muy habitual, siempre se pregunta en los talleres, todas estas cosas que estamos comentando acá, estos aspectos, digamos, son aspectos relevantes y recurrentes que hacen muchas veces los contadores y los que se están formando en la contaduría y en la auditoría, ¿no? Bien, sigamos. Los estados financieros. Los estados financieros que se deben presentar al fisco y que se deben elaborar y que están sujetas y establecidas en la norma contable número 11, ¿no? Y así nos lo señala el artículo 36 del Decreto Supremo 24051 que reglamenta al IWE. Entonces los estados que se deben elaborar son
el balance general, el estado de resultados de pérdida y ganancias, estado de resultados acumulados, estado de cambios de la situación financiera, notas al estado financiero, y que también están reflejados en la norma contable el número 11, ¿no? Que lo llama de igual forma o algunas palabras cambian, pero que al final de cuentas expresan lo mismo, ¿no? Es importante señalar, y que lo vamos a ver más adelante, que todos los estados financieros que reflejen un ingreso o una venta superior al 1.200.000 bolivianos deben necesariamente elaborar o presentar otras informaciones complementarias que vamos a ver más adelante, ¿no? Esto, al margen de presentar otra información complementaria, se deben elaborar dictamen de auditoría externa, ¿no? Es decir, que auditores externos ajenos a la empresa deben revisar los estados financieros que ha desarrollado el auditor interno de la empresa y que serán revisados por una firma externa, por auditores externos que harán o presentarán un dictamen de auditoría externa, ¿no? Bien, ¿qué es el balance general? A manera de recordar rápidamente, el balance general o balance de situación de el balance general o balance de situación de una empresa es un documento contable financiero que refleja la situación económica patrimonial de la misma en una determinada periodo de tiempo, ¿no? A un determinado tiempo, ¿no? Es decir, nos muestra la situación en que se encuentra la empresa. ¿Qué es un estado de resultado? En ese estado de resultado bien nos presenta las pérdidas o ganancias que ha tenido la empresa también en una determinada gestión. El estado de resultados acumulados o estado de evolución de patrimonio. Como estado de resultado podemos entender que es la representación de utilidades no distribuidas y las pérdidas acumuladas sobre los que los accionistas o socios o propietarios no han tomado alguna decisión, ¿no? Y en cuanto al concepto de estado de evolución del patrimonio, se entienden los cambios en el patrimonio neto. Es un estado contable que informa sobre las variaciones que han sufrido el patrimonio neto de una empresa de un ejercicio a otro y se incluye dentro de las cuentas anuales, ¿no? En otras palabras, como su nombre le indica, ¿no? Estado de evolución del patrimonio. Son las variaciones que ha sufrido el patrimonio neto. Estamos conceptualizando a manera de recordar. Estado de cambio en la situación financiera o estado de flujo de efectivo. Un segundito. Sebastián, trae un... Un segundo, por favor. Así está bueno. Bien. Entonces, el estado de flujo efectivo nos muestra el estado financiero básico en pesos constantes, los recursos generados en la operación, los cambios principales ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo a través de un periodo determinado, ¿no? 5 vendría a ser las notas a los estados financieros, ¿no? Como su nombre lo indica, son notas que
que se detallan, que se registran, con la finalidad de poder explicar de manera más precisa, aclarando y explicando algunos aspectos relevantes que se encuentran en los estados financieros, con la finalidad de precisar y aclarar o explicar algo, ¿no? Es decir, nota los estados financieros. Vamos a entrar en el detalle de tal manera que nos permitan aclarar alguna situación, algún hecho, algún suceso, o simplemente precisar o explicar. Hace un rato hablábamos, ¿no?, de las ventas que superan el 1.200.000 bolivianos, ¿no? Las ventas o los ingresos del 1.200.000 bolivianos. Toda empresa que refleje, ¿no?, unos ingresos o venta superior al 1.200.000 bolivianos están en primera instancia obligadas a elaborar un dictamen de auditoría externa, ¿no? Segundo, se deben elaborar los 5 estados financieros que se conocen: el balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio, estado de cambio de situación financiera, nota los estados financieros. Adicionalmente a estos 5 estados que comúnmente conocemos, cuando se superan los ingresos o las ventas al 1.200.000 bolivianos, además de presentar un dictamen de auditoría externa, se deben elaborar información tributaria complementaria y el dictamen sobre la información tributaria. Es decir, estos 3 documentos contables financieros adicionales se deben presentar de manera física al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Todos aquellos que tienen ingresos por debajo del 1.200.000, esta información se la envía a través de la oficina virtual. No necesita presentarse en impuestos nacionales de manera física. Solamente se hace eso cuando supera el 1.200.000 bolivianos en calidad de ingresos o ventas, debiendo de manera obligatoria desarrollar un dictamen de auditoría externa, dictamen sobre la información tributaria, ¿no? Entonces, todo aquello se debe presentar en manera física al Servicio de Impuestos Nacionales, repito, cuando sus ingresos o sus ventas superan el 1.200.000 bolivianos. Bien, ya terminando, digamos, estos aspectos más relevantes y que siempre se consulta y vuelven al tapete del contador, del auditor, debemos señalar estos 3 aspectos en cuanto al sujeto que establece el artículo 2 del Decreto Supremo 24051. Los sujetos pasivos del impuesto a las utilidades de empresa. Primeramente, todos aquellos que están obligados a llevar registro contable, es decir, preparar y presentar estado financiero. Es importante aquí, queridos compañeros, aclarar en la experiencia del ejercicio de la profesión que muchas empresas que se dedican, o muchos profesionales que se dedican a la consultoría, temas contables tributarios, y también por el costo que esto implica, los contribuyentes o los clientes toman el servicio básicamente de 3 elementos que le puede brindar el contador, ¿no?, o la empresa. Normalmente, ¿qué es lo que hace un contador? Elabora los libros de compra y venta. Segundo, hace la declaración jurada
del formulario 200, del 400 de manera mensual. Y tercero, hace el envío de esta información. Por este servicio, normalmente se cobra 100, 200, 300, 500, 700 bolivianos. Porque la gente no está en condiciones o tampoco no quiere pagar más por este servicio en el ejercicio de la profesión. Por lo tanto, no compran el servicio de elaborar los registros contables que está obligado, ¿no? Entonces el contador tendrá que hacer por su cuenta los registros contables para a fin de año poder elaborar o calcular el impuesto a utilidades de empresa y hacer los estados. Entonces, este registro contable que están obligados a hacer los contribuyentes y no lo hacen porque no pagan por ese servicio, el contador muchas veces termina cocinando los estados financieros. ¿Por qué? Porque no hay información contable, no hay registro contable. El contribuyente solamente le lleva sus facturas de compra, sus facturas de venta. Y en base a eso el contador tiene que... ¿Por qué? Porque no hay un registro contable de día a día, mes a mes, de lo que ha ocurrido en esa empresa o de ese contribuyente en particular, ¿no? Entonces es muy importante considerar estos aspectos y concientizar al cliente de tal manera que haya la necesidad de que se lleven los registros contables. Muchas veces por ahorrarse unos pesos el cliente, hágamelo así nomás, dicen, hágamelo así. Y de ahí vienen de luego las responsabilidades porque vienen los procesos de fiscalización, observan una factura, ¿no? Y uno tiene que presentar toda la documentación contable y financiera de esa factura. ¿Y qué tiene que hacer el contador? Cocinar, porque nunca lo hizo el cliente y porque tampoco formaba parte de su servicio, ¿no? Y por eso adicional se cobra también de manera adicional porque no estaba contemplado en los servicios que ofrecía el consultor o la empresa, ¿no? Bien, entonces, hay sujetos pasivos de este impuesto que están obligados a llevar registro contable, es decir, preparar y presentar los estados financieros que requiere la normativa. Luego tenemos los sujetos no obligados a llevar registro contable, ¿no? ¿Quiénes son estos? Las fundaciones. Las fundaciones, ¿no? Las fundaciones, habíamos dicho hace un momento, que al momento de declarar el impuesto de las utilidades en calidad de exento, en reemplazo de los estados financieros que se presentan comúnmente para todos aquellos que están obligados a llevar registros contables, deben presentar una memoria, ¿no? Una memoria anual donde se establezcan los ingresos y los gastos de manera clara. Pero para llegar a establecer los ingresos y los gastos, decía que necesariamente hay que hacer la contabilidad, ¿no? Pero no le llamamos estado financiero, sino que le llamamos memoria anual, donde igual se realiza la contabilidad, ¿no? Pero de alguna manera, para respaldar que uno es exento de impuestos a las utilidades de empresa, y como no está obligado a llevar registro contable, le exigen esta memoria anual que deben presentar. Luego tenemos otro sujeto pasivo, que son las personas naturales, ¿no? Las personas naturales, es decir, aquellas que realizan profesiones liberales u oficios. Y los vuelvo a citar, ¿no? Los médicos, los contadores, los docentes, algunos que brindan servicio y lo hacen por cuenta propia, ¿no? Por cuenta propia, ¿no? Entonces, estas personas naturales
conocidas como profesiones liberales u oficio, también están libradas de llevar registros contables, ¿no? Por eso, las personas naturales que están registradas como tal ante el Servicio de Impuestos Nacionales no presentan el formulario 500 que presentan aquellas empresas que están obligadas a llevar registros contables. Presentan el formulario 510 que tiene otra metodología de llenado. Esta ley 1448 que viene a modificar el pago de las utilidades de las empresas de las personas naturales, de estas que estoy hablando en este último punto, ¿no? Estas personas naturales que pagaban el impuesto al IVA, al IT y al IUE, hoy van a pasar a un tipo de régimen similar a los que emiten facturas por concepto de alquiler, ¿no? Las personas que tienen registrada como una actividad, como única actividad de alquileres, pagan el IVA, el IT de manera mensual y de manera trimestral el RC-IVA. Entonces estas personas naturales van a pasar a esta similar situación como aquellas personas naturales que tienen como única actividad el alquiler, ¿no? O sea, ya no pagarían estas personas naturales a fin de año el IUE, sino que lo harían a través del formulario 610 como el impuesto complementario al IVA, ¿no? El RC-IVA en el formulario 610 de manera trimestral. Ese es el último cambio que nos ha traído la ley 1448, que viene a modificar la ley 843. En este sentido, repito, todos los profesionales liberales concebidos o entendidos como personales, a partir del año siguiente, 2023, ya no estarían pagando el IUE al finalizar la gestión, ¿no? Es decir, a diciembre de 2023 en este caso, sino que en reemplazo estarían registrados a través del RC-IVA en el formulario 610 de manera trimestral. Bueno, eso ha sido poquito queriendo tocar algunos puntos que son propios del IUE, que son preguntas recurrentes o frecuentes. Y bien, no sé, alguna consulta al referente a aquello. No sé cómo está yendo con su trabajo. Espero que estén ya investigando, que tengan la ayuda ahí de un contador, un auditor, de un docente, del Servicio de Impuestos Nacionales. Buenas noches, Yo no creo Lisa. que buenas noches, diga Brenda.
El día de ayer no pude entrar a clase por motivo de que me robaron el celular. Quería saber si es que me podía poner licencia solamente por ese motivo, nomás que no, y no sabía cómo comunicarme con alguna compañera porque estaba cero, no tenía nada. Y recién el día de hoy ya pude habilitarlo en los WhatsApp, todo eso. Muy bien, compañera, no se preocupe. Gracias. Vamos a considerar y tomar en cuenta. Bien, en compartir el día de hoy, en esta diapositiva que hemos pasado, he tratado de consolidar, repito, algunos aspectos más relevantes y frecuentes y preguntas recurrentes que se hacen en relación al IWE, ¿no? Entonces, en las exposiciones que ustedes hagan, tal vez se van a tocar estos temas nuevamente, entrando un poquito más al detalle, ¿no? Sin la necesidad de ser exquisito, ¿no? En la exposición, sino entrando un poquito más al detalle, ¿no? De tal manera que quedemos ya en comprendido lo que es el IVE y cómo funciona, y cómo se calcula, y bueno, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta más acá? ¿Referente? ¿Están ahí? Sí, Lisa, estamos Sí, aquí. Licen, todo claro, Licen. Sí, Listen. ¿Está bien? ¿Está claro? Está claro, Clarísimo. ¿no? Todo claro, dice. Sí, listen. Muy bien, eso es importante que quede claro. Hemos sido reiterativos en varios puntos, de tal manera que se puede quedar, ¿no? Quedar ahí en el imaginario, en el aprendizaje, en el conocimiento. Como he dicho hace un momento y lo repito, ¿no? Los puntos que hemos visto el día de hoy son bastantes puntos que constantemente uno se está preguntando al colega, ¿no? ¿Cuántas son las pérdidas, ¿no? ¿Qué es la deducción? La retención, cómo funciona, de dónde viene. Hay muchos colegas que aplican la retención y no saben de dónde viene o cómo está formada, ¿no? Simplemente dice, retenga tanto. Y nosotros tenemos que conocer. Esa es la idea, ¿no? Licen, ¿será que nos las podría pasar en la diapositiva, Sí, por favor? claro que sí, se las paso ya nomás. ¿Ok? Bien, en este momento se la voy a proceder a pasar para que no me olvide. Bien, me avisan si llega. Es esa, no es esa. ¿Le llegó? Todavía no, Lisa. Nada, está cargando. Espera, espera. ¿Me confirma, por favor, ya? Ya llegó, Ahora Lisa. sí, Ya llegó, Lisa. Perfecto, Gracias. muy bien. Bueno, compañeros, si no hay preguntas, vamos concluyendo la clase el día de hoy con la tarea de ¿viste? investigar, prepararnos para la exposición. Diga. No se olvide de enviarnos los formularios vacíos, por favor. Ok, aquí está. Bien, compañero. Ya nomás. Muy bien. A ver, les he conseguido me confirman si les queda bien, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Era el 500 y el 570. Le voy a mandar estos tres. A ver.
A ver, ¿le llegó? Muchas gracias, Ya Licen. llegó, gracias. Sí, Licen, ya llegó. Ya, perfecto. Bien, no sé, si alguien tiene alguna consultita, alguna apreciación. Caso contrario, nos estaríamos viendo el día viernes con la primera sesión, ¿no? Las primeras 3 exposiciones. ¿Sí? Disculpe, dicen, viernes y sábado vamos a poner o no. Bueno, hemos quedado el día viernes, el día martes y el día miércoles. ¿Ok? Ya, Licen, muchas gracias. ¿No? Bien, no habiendo más consultas, les agradezco nuevamente por el tiempo y siempre aquí atento a cualquier pregunta. Que tengan un descanso reparador, como dice Jorge Arias, y nos estaremos viendo el día viernes. Que descansen, ¿ok? Buenas noches, Ok, Licen, gracias. gracias. Licen, gracias. Buenas noches. Luego, Licen. Buenas noches a todos.